Minutos después de las 12 de la tarde de este martes 5 de agosto, el Senado de la República reinició la sesión para analizar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, además de que se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Vamos a revisar cómo se dieron estos trabajos. En principio, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presentó el dictamen, mismo que tiene más de 77 modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. El legislador destacó que la nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos reduce la carga fiscal de Pemex en busca de que pueda operar de mejor manera. Con el objeto de permitirle operar bajo una estructura fiscal más equitativa, al eliminar 3 de los 6 derechos aplicables actualmente a Pemex y conservar solo el pago por el derecho de utilidad compartida con una tasa aplicable del 65%. De la misma manera, se consideró que para maximizar la eficacia y la competitividad de la exploración y la extracción de hidrocarburos, debe de modificarse la estructura de los contratos de licencia de utilidad compartida y de producción compartida. Destacó que ahora la Comisión Reguladora de Energía deberá convertirse en un órgano regulador en la materia con autonomía técnica y de gestión. Respecto al Fondo Mexicano del Petróleo, dijo tendrá como una de sus funciones servir como medio de recepción y ejecución de los pagos en las asignaciones y en los contratos para la exploración y explotación de los hidrocarburos. Con esta función y la obligación de transparencia se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades. Segundo, administrar los ingresos del Estado mexicano provenientes del petróleo y los demás hidrocarburos. El senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, presentó una moción suspensiva al dictamen bajo el argumento de que las reformas llevarán a un desastre económico al país. Además, aseguró que las modificaciones planteadas buscan tener mayores recursos, pero no se explica de dónde saldrán los montos adicionales. Esta reforma implica un salto al vacío y que no existe de ninguna manera un análisis económico que permita pensar que va a tener beneficios al país. La esencia de la reforma constitucional es, lo hemos dicho, quitar la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y por lo tanto quitarle a Pemex el carácter de empresa de la nación y abrir la participación de las empresas transnacionales en la explotación del petróleo. La moción no fue aceptada por la Asamblea. Así que posteriormente legisladores del PRD y Partido del Trabajo presentaron votos en particular para manifestarse en contra del dictamen. Esto fue lo que argumentaron. O sea, el contratista se queda con todos los hidrocarburos que extraiga, lo que convierte a este tipo de licencias o contratos licenciatarios en verdaderas concesiones. Y de la renta petrolera que reciben los licenciatarios a boca de pozo, los licenciatarios pagan al Estado solo estos 4 conceptos que considera esta ley de ingresos sobre hidrocarburos. Y todo el remanente de petróleo se lo queda. Es muy distinto decir que con las ganancias petroleras se va a combatir la pobreza y la desigualdad, o decir que se va a impulsar decididamente la educación, la salud, la cultura, el medio ambiente y prepararnos para el cambio climático y hacer un compromiso firme y hacer un compromiso que esté en la ley. Eso a decir simplemente que con la reforma energética y con el fondo se busca reducir importaciones de gasolina. Las variables que van a determinar en mayor medida cuánto de la renta se va a quedar el Estado mexicano son discrecionales y de las únicas que tenemos certeza, las que se ponen en la ley, esas pues nos está dando o estamos en una tasa de regalías relativamente bajo, incluso para el promedio internacional, y que lo único que nos garantiza es que tengamos 30 centavos de cada peso del valor de cada barril exportado, es decir, el 30% de la renta petrolera. Nosotros alertamos que el criterio que se utilizará
no se dará en función de una supuesta seguridad energética, que es lo que se quiere vender en el discurso, sino exclusivamente pensando en función de una mayor captura de recursos fiscales, es decir, continuar con la petrolización de las finanzas públicas. Se sacan de la manga una nueva figura jurídica sin control alguno, un fideicomiso público de Estado que manejará con toda discrecionalidad el secretario de Hacienda y Crédito Público, que representa no al Estado mexicano, sino al presidente de la República. La ecuación resulta perfecta para el nuevo sistema político empresarial de México, un presidente dueño de Pemex y del fondo que administra la renta petrolera. Posteriormente vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El primero fue el Partido del Trabajo, que en voz de la senadora Laida Sansores destacó que el marco legal de la reforma energética está hecho para favorecer las transnacionales y además se refirió al Fondo Mexicano del Petróleo. Y va a ser un ente opaco, burocrático, para que opere con toda la discrecionalidad. Va a ser su tesorería, su secretaría de Hacienda bis para el señor Videgaray. Y luego quieren compararlo con Noruega. Lo primero que tendrían que saber es que Noruega es uno de los países más ricos del mundo, el tercero en ingreso per cápita y que tiene el primer lugar en desarrollo humano, de los países más seguros cuando nosotros estamos en guerra. Pero además tienen algo que por ahí debimos haber empezado: corrupción cero, impunidad cero. El Partido Verde afirmó que con las reformas se atraerá inversión y además se va a generar una política moderna y transparente y que las empresas pagarán por los beneficios que obtengan por su participación en el Estado. Dijo que al aumentar la producción petrolera crecerán los ingresos. Es una iniciativa que busca, a través del crecimiento, lograr los empleos que necesitamos generar. Buscamos inversiones que se traduzcan en empleos, buscamos una empresa que distribuya su riesgo y con esto le dé a los mexicanos el ganar. Nosotros con esta reforma estamos convencidos que la hoy producción que viene a la baja se va a recuperar. El senador del PRD, Armando Ríos Peter, por su parte aseguró que el Poder Legislativo es el gran ausente en materia energética, pues dijo que ejemplo de lo anterior es el Fondo Mexicano del Petróleo, que será presidido por el secretario de Hacienda. En este sentido explicó que hay mayor carga fiscal a Pemex y un régimen mucho más duro. Y finalmente se refirió a las finanzas públicas, mismas que dijo siguen petrolizadas. Es porque el Congreso de la Unión, porque el Senado, como una representación plural, en una dinámica clara de lo que tiene que ser el equilibrio de poderes, está renunciando a poder supervisar, a poder participar, a poder identificar cuándo se generan estos recursos. Por el Partido Acción Nacional, el senador Carlos Mendoza Davis afirmó que el petróleo es de la gente y por lo tanto se tiene que asegurar que su riqueza llegue a la población. Explicó que actualmente existe un déficit en el país en producción de petroquímicos de 12,000 millones de dólares, por lo que es importante, dijo, que el sector energético sea el propulsor del desarrollo nacional. El gran mérito de esta reforma, sin duda, es que otorga certidumbre jurídica y fomenta la competitividad. Queremos que haya competencia porque esto ocasionará que bajen las tarifas eléctricas en beneficio de los mexicanos y de nuestro sector industrial, que incrementará sin duda su productividad y fortalecerá el sector exportador. Los precios de gas, de igual forma, serán más competitivos y accesibles. Finalmente, el PRI aseguró que los cambios en la estructura implicarán menor carga fiscal para petróleos mexicanos. Respecto al impuesto por exploración y extracción de hidrocarburos, destacó que su destino serán las entidades federativas y municipios donde se realicen estas actividades. Esta minuta es una de las piezas fundamentales y novedosas del modelo mexicano integral para el desarrollo de la industria energética en nuestro país. Comprendemos la dificultad que entrañan pasos legislativos y posteriormente administrativos tan innovadores como la de los contratos y la del Fondo Petrolero. Es una senda nacional por explorar y por descubrir. No ignoramos los riesgos. Por eso, meses de discusión y reflexión sobre el tema.
Luego de los posicionamientos comenzó el debate en lo general. Los legisladores hablaron sobre el régimen fiscal para las empresas productivas del Estado, así como la adjudicación de los contratos para la explotación de hidrocarburos y electricidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apropia de la renta petrolera y su destino. No se respetan los equilibrios entre los poderes de la Unión. Se vuelve a centralizar en el Ejecutivo funciones que competen al Congreso sin ningún contrapeso legislativo. El régimen que se propone para nuestra aprobación garantiza que el Estado capturará toda la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. En cuanto a la adjudicación de los contratos, el presente dictamen propone utilizar más de una variable de adjudicación con el objetivo de mantener los principios de claridad y transparencia en las licitaciones. La aprobación de estas reformas en nada beneficia, por lo tanto, a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la CFE, ya que ambas empresas continuarán con la perniciosa práctica de no pagar el derecho al reparto de utilidades, a pesar, por cierto, de que ya no son organismos públicos descentralizados. El nuevo régimen fiscal propuesto paulatinamente irá reduciendo la petrolización del presupuesto de egresos de la Federación, posibilitando también la creación de otras empresas altamente productivas en el país. Con la Ley de Coordinación Fiscal se pretende excluir de la recaudación federal participable los derechos por la extracción de petróleo, el impuesto sobre la renta derivado de los contratos para la exploración y la extracción de hidrocarburos, el impuesto sobre la renta derivado de asignaciones. Con estos contratos se asegura que el Estado se quede con mayor porción de los beneficios cuando la rentabilidad de un proyecto aumente, ya sea porque los precios se incrementen o porque se descubrieron yacimientos más productivos. El dictamen de estas leyes secundarias da la posibilidad para que los contratos sean en realidad algunas concesiones disfrazadas por dos razones principales. Primera razón, porque no se incluyen plazos máximos para contratos y licencias, lo que abre la puerta para que se hipoteque por décadas el futuro de nuestro país. En segundo lugar, o segunda razón, no se establecen los límites al porcentaje de la renta petrolera que se otorga al contratista. Los gobiernos estatales y municipales contarán con mayores recursos y estaremos hablando y fortaleciendo el federalismo para realizar obras y beneficio de toda la población. Y antes de proceder a la votación en lo general, le comento, la presidencia de la mesa directiva informó al Pleno de algunas fe de erratas o adecuaciones de técnicas legislativas a los dictámenes que fueron advertidas por el área de servicios parlamentarios. Se trata del último párrafo del artículo 2 del proyecto de reformas a la Ley Federal de Derechos. En su parte final, este artículo tiene diversos párrafos, entre los que se localizan dos que deben ser identificados con la leyenda derogado. El otro caso es el del artículo 42 de la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. En este artículo, su fracción primera contiene dos párrafos en el dictamen de las comisiones del Senado. El segundo de ellos fue erróneamente numerado como si fuera la fracción segunda. Se requiere quitarle ese número indebido para que no se altere la correcta numeración de las otras fracciones de dicho artículo. Luego de esto, la mesa directiva informó que se habían recibido reservas a más de 40 artículos del dictamen, las leyes de ingresos sobre hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, mismas que fueron las que además se propusieron de modificación y registraron por los legisladores. La mesa directiva informó también de adecuaciones a numeración en el decreto antes de someter la votación en lo general. De esta forma, el dictamen obtuvo en lo general 92 votos en pro y 25 en contra, por lo que se emitió su declaratoria de aprobación. Veamos. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo.
Luego de esta declaratoria de aprobación siguió el debate en lo particular, mismo que se dividió en 3 temas.